Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso privilegio que nos das de poder compartir tu preciosa palabra. Señor, yo te pido, Señor, que hasta donde llegue esta transmisión, donde podamos alcanzar, Señor, que las vidas sean bendecidas, que los corazones sean transformados por tu Espíritu, por tu palabra, Señor. Te suplico, Señor, que caiga en un terreno fértil, que lleve fruto abundante, que produzca al 100 por 1, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta preciosa oportunidad, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, amado hermano, que nos dejas entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa. Qué bueno que podemos tener este contacto virtual contigo. Créeme que nos bendice. Nos alegra poder tener esa comunicación contigo. Así es de que yo quisiera que en esta hora, pues todos juntos podamos aprender algo nuevo que el Señor ha hablado en mi corazón, aunque es algo que ya está desde antemano o desde antaño en la palabra de Dios, pero quiero que lo veamos desde un ángulo muy precioso que el Señor me habló. Pero también quiero invitarte para que seas parte de esta transmisión y que pongas tus comentarios, que nos acompañes, pero sobre todo yo quisiera que si hay hermanos que necesitan oración, ¿verdad?, que nos están viendo, que nos están escuchando, yo les voy a pedir que pongan sus peticiones de oración. Ahí va a estar mi esposa y mi hija revisando los comentarios. Al final queremos orar por las necesidades que haya, por las peticiones de oración. Así es que de antemano pues te lo dejo ahí en tu corazón. Comparte esta transmisión para que muchos sean bendecidos. Yo sé que tú tienes tus redes sociales y mientras más podamos llenar el internet o las redes sociales del Evangelio de Jesucristo, pues vamos a poder alcanzar a muchos. Realmente no sabemos a cuántos podemos alcanzar, pero es el anhelo de nuestro corazón. Y quiero pues empezar esta nueva serie que le he titulado El despertar de la iglesia. El despertar de la iglesia. Pero cuando yo hablo del despertar de la iglesia, quiero que entendamos, debemos de entender el despertar. Y fíjate que a pesar de las circunstancias, la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo ha ido despertando de una manera, experimentando el mover, el poder del Espíritu Santo en ellos, teniendo experiencias preciosas a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces la iglesia ha ido despertando. ¿Cómo nosotros podemos entender este despertar de la iglesia? De alguna manera vemos las experiencias que ha tenido, ¿verdad? Y cuando me refiero a iglesia no estoy hablando denominacionalmente, sino que estoy hablando integralmente. Toda la iglesia del Señor Jesucristo alrededor del mundo ha ido despertando, teniendo una experiencia preciosa, ¿verdad?, que ha marcado la vida y el corazón de ellos. Pero en estos últimos tiempos, la visitación de Dios ha sido tan poderosa, tan preciosa, que, hermano, no podemos comparar las experiencias del pasado, que han sido hermosas, que han sido preciosas, ¿verdad? Dame un poquitito de eso, voy a tomar un poquito de aquí, perdón, ahí, gracias. Un poquito de... Ahí está. Es que esto no te lo reveló nadie, ¿ok? Gracias, hijita. ¿Verdad? Entonces, quiero que vayamos entendiendo que de alguna manera nosotros en este final de los tiempos hemos ido experimentando el poder que hay en el Señor Jesucristo. Y sabemos que ¿por qué sabemos que son tiempos finales? Por eso le digo que debemos de entender el despertar de la iglesia. Porque la administración de la iglesia ha sido, del Señor hacia su iglesia, ha sido tan real, tan poderosa, que, hermano, nosotros no podemos evitar el comentar las experiencias que hemos tenido con el Señor. Claro, de eso vamos a platicar quizás en otra oportunidad, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que la iglesia del Señor Jesús ha sido visitada por el Señor,
por el Espíritu Santo y ha despertado a la iglesia. Este tiempo ha servido para despertar a la iglesia. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que la iglesia estaba dormida? Claro, la iglesia estaba dormida. Yo no sé si tú te recordarás, siempre lo he dicho. Y la iglesia dormida. Y la iglesia está adormecida. Pero se llegó el tiempo donde tenemos que despertar, los que somos la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, debemos de entender que el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y que está ardiendo en amor por el Señor. Entonces, eso lo puede hacer únicamente una iglesia que está despierta. Ok, entonces, otra cosa que quiero, para que vayamos, porque quiero partir de acá, estoy hablando como una pequeña introducción, y es que cuando yo me refiero a despertar de la iglesia, es como que nosotros vemos el dormir, o la Biblia nos enseña que el dormir es como morir, ¿verdad? De hecho, el cristiano no muere, sino que duerme. Entonces, quiero que veamos que el despertar de la iglesia es como una resurrección, es como un despertar, es un entender, es un volver a la vida espiritual. Ya éramos salvos, pero hay muchos que quizás estaban adormecidos y necesitaban volver a la vida espiritual. Ay, qué impresionante esto que estoy diciendo, porque muchos cristianos ya no tienen o ya no tenían vida espiritual, sino es gracias a los acontecimientos, a esta pandemia que agarró al mundo, ¿verdad? Muchos cristianos todavía estuvieran acomodados, pero como tú que me estás viendo no es el caso, porque tú eres un valiente, ¿verdad? Dile a tu hermano, eres un valiente, eres una valiente, eres una valiente, ¿verdad? Porque pudiendo hacer cualquier otra cosa, estás escuchando el mensaje de salvación. Yo espero que el aposento alto esté prestando atención a estas palabras, porque no sabemos cuánto tiempo más tenemos sobre esta tierra, ¿verdad? Y no digo porque nos vayamos a morir, sino porque el Señor nos va a arrebatar. El Señor está próximo a llevarnos. ¿Y qué has hecho con tu tiempo? Hay muchos que han perdido su tiempo, pero todavía hay breve tiempo para entronizarnos, para volver al camino y entender que lo que el Señor quiere es que estemos preparados para irnos con Él. Entonces, ya te dije, entonces, el despertar de la iglesia es por las circunstancias. Dios les está permitiendo para aquellos que estaban dormidos espiritualmente, se despierten, se levanten, revivan, tengan una nueva vida espiritual en el Señor. Es decir, estaban muertos espiritualmente, pero ahora tienen vida, una nueva vida, resucitaron. Por favor, no quiero que se confunda al decir de que un cristiano estaba muerto espiritualmente, porque ya nuestro espíritu cobró vida desde que aceptamos al Señor Jesús. Sino que lo que yo quiero darte a entender es esto, que puede ser que tu vida cristiana haya estado aletargada, haya estado adormecida. Es decir, que ya no tenías vida espiritual. Ibas a la iglesia, pero no tenías vida espiritual. Hablabas con los hermanos, pero ya no tenías vida espiritual. ¡Qué terrible! Hay pródigos dentro de las iglesias, no fuera de la iglesia. Hay pródigos dentro de las iglesias, ¿verdad? Hay Pedros que niegan a Jesús dentro de las iglesias, ¿verdad? Hay hombres que no tienen fe, como el Señor los regañó a todos en la barca, ¿verdad? ¿Por qué tienen fe hombres de poca fe? Así hay muchos dentro de la iglesia que tienen poca fe y son cristianos y tienen años. Pero entonces es ese adormecer que había en la iglesia, la iglesia se está despertando. Entonces, la iglesia se está despertando para tener un encuentro poderoso con el Señor Jesús, para tener un encuentro con el Espíritu Santo, porque lo que nos espera ahora, aunque para el mundo es algo feo, a lo que le espera a la iglesia en estos próximos días, en estas próximas semanas, meses o años que nos queden, no sé, lo que nos queda es un mover precioso y poderoso del Espíritu Santo, donde vamos a ver la provisión espiritual de Dios, vamos a ver la bendición que va a venir del cielo sobre los hijos de Dios que están despiertos. Es que por eso es el llamado, por eso es el alerta, el despertar de la iglesia. Entonces ahora sí, yo creo que ya me tardé mucho en esta introducción. Daniel capítulo 12 y verso número 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo, mira esto, qué tremendo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna
y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Ok, yo sé que aquí estaba hablando de la resurrección, ¿verdad? O de las clases o de los turnos de resurrección. Unos van a despertar para vida eterna, para bendición, y otros para perdición eterna. No quiero que lo veamos tanto de esa forma, sino que el ángulo donde yo quiero que lo veamos es de que en este tiempo ya la iglesia tuvo que haber despertado. A estas alturas del partido que llevamos, ya vamos sobre el segundo tiempo o quizás sobre los tiempos extra, ¿verdad? Donde la iglesia ya tuvo que haber despertado. En el polvo de la tierra, aunque nosotros no somos del polvo de la tierra, sino que nosotros somos del cielo, pero estamos en esta tierra. Entonces, por eso quiero que veamos, por favor, perdóname, como dice el apóstol, sé indulgente conmigo, ¿verdad? Y quiero que me perdones porque lo quiero poner desde este ángulo. Estamos en esta tierra y ya deberíamos de haber despertado, unos para vida eterna, es decir, para tener una comunicación con Dios, una vida espiritual con Dios, pero hay otros que están para la burla, para el desprecio eterno, para la ignominia. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Una iglesia que está despierta. Pero ¿de qué manera? Porque aquí despiertan los dos. Aquí hay dos tipos que están despertando. Dos tipos de iglesia, dos tipos de cristianos, dos tipos de hijos de Dios que están despertando. Unos, bueno, no sé si llamarlos hijos de Dios, pero en el ángulo que yo te lo estoy poniendo, quiero decirte que hay dos tipos de hijos de Dios que van a despertar para ser bendecidos y otros para ser juzgados. Tal vez no para que se pierdan, pero van a perder galardones. Entonces, por eso, amado hermano, tú que me estás viendo ahora en vivo, o quizás lo vas a ver después, despierta. Dile a tu hermano que está ahí a la par tuya, despiértate, tú que duermes, despierta. Ya no es tiempo de estar dormidos. Mira el sueño tan rico que es, ¿verdad? Yo veo a mi esposa adorando al Señor en ronquidos indecibles, ¿verdad? Así aquella delicia, pero digo yo, ¡ala, qué paz! Digo yo, la que tiene. ¿Verdad? Entonces, tan hermoso que es el acostarse, el dormir. Pero espiritualmente hablando, no tenemos que estar dormidos, tenemos que estar alertas del tiempo que estamos viviendo. Entonces aquí dice, muchos, o sea que no está diciendo que todos, pero muchos. Ni muchos van a ser galardonados, ni muchos van a ser para la ignominia. O sea, de que hay un, si lo queremos ver así, hay un remanente apartado. Yo quiero ser del remanente que es apartado para ser bendecido, que está despierto, que entiende el tiempo que se está viviendo. ¿Entiendes tú el tiempo que estamos viviendo, hermano? Ponme amén ahí si lo entiendes, y si no entiendes, ponme, pastor, enséñeme, explíqueme por favor, porque no entiendo. Ok, entonces quiero que veamos Daniel capítulo 12 y verso 2, dice que despertarán, viene del hebreo kutz, y esta palabra kutz, oye, significa despertarse abruptamente del sueño. Esta palabra es bien interesante, porque abruptamente, esta palabra, abrupto, es que quiere decir de repente. Hermano, esta pandemia no fue algo anunciado. Esto vino de repente, empezó en un lugar y se regó en todo el mundo. Así va a ser la venida del Señor, así va a ser la parucía del Señor, así va a ser nuestro encuentro con el Señor, de repente. Por eso es de que tú y yo, amado hermano, tenemos que estar preparados, tenemos que estar lavando nuestras vestiduras, planchando nuestras vestiduras, que estemos sin mancha, sin arruga, que estemos bien delante de Dios. Por eso yo creo que este tiempo que tenemos de confinamiento en nuestras casas, que quizás, no sé, en algunos lugares ya empezaron a salir, ¿verdad? Y yo espero que tengamos la oportunidad nosotros por estas regiones de poder salir también, pero tú que estás todavía ahí en tu casa, disfruta este tiempo, pero tienes que buscar la limpieza espiritual. Yo le he dicho mucho tiempo, hermano, yo he hablado de la santidad, ¿verdad? Y la mejor arma que nosotros tenemos en contra del enemigo es la limpieza espiritual. Nosotros debemos de mantenernos limpios delante del Señor. Debemos de aprovechar bien el tiempo para que podamos nosotros irnos con el Señor. Entonces, la palabra despertar significa, viene del hebreo kutz, que significa
despertarse abruptamente del sueño. Es decir, un despertar así, de repente, ¿verdad? Pero cuando uno lo despiertan así, de repente uno se levanta y dice, ¿dónde estoy? ¿Verdad? No, ni entienden ni entienden qué les pasa. No. Este despertar es aquel que una persona que entiende. Esto es en el hebreo, eso es la idea que da. Que una persona que se despierta y entiende lo que está pasando. ¿Por qué lo entiende? Pues porque quizás había estado meditando en eso, ¿verdad? Ya va a venir, ya va a pasar esto, se va a dar. Y entonces una persona, aunque es abrupta el despertar, se levanta entendiendo qué es lo que está pasando. Ahora, mira, ¿por qué digo eso? Porque también kut significa velar. Entonces quiere decir de que que estaba dormido, ¿verdad? Este despertar era el que estaba dormido, en realidad estaba velando. Los que van a ser para bendición, los que se van a despertar para bendición. Pero aquel que se va a despertar para la ignominia, para la vergüenza, porque ignominia significa vergüenza, para ser avergonzados. Es porque no estaba velando. Ese estaba novelando, nada más, ¿verdad? Cabal, novela. ¿Novela? Entonces, ¿qué? Novelas. ¿Verdad? Por eso, amado hermano, aprovechemos bien el tiempo. Entonces aquí vemos que este despertar nos tiene que hacer estar alertas. Ahora, yo me quiero enfocar en el despertar de salvación. Entonces, porque, o en el despertar de bendición, en el despertar para premio, para galardón. No quiero enfocarme tanto en el otro, pues porque yo considero que tú, hermano, que me estás viendo, te estás guardando y tú estás anhelando ese tiempo de premiación, ese tiempo de galardonamiento que viene de parte de Dios. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero yo anhelo que tú te estés preparando, yo estoy tratando de prepararme y estoy tratando de enseñarte a ti, amado hermano, cómo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alcanzamos este despertar? ¿Verdad? ¿Cómo alcanzamos este despertar nosotros? ¿Verdad? Porque aunque sea un duro despertar, debemos de entender qué es lo que está pasando. Pero ¿cómo lo alcanzamos? Y es aquí donde yo quiero empezar el tema, entonces, hasta donde me dé tiempo, ¿verdad? Creo que tal vez lo vamos a hablar en varias series, el despertar de la iglesia, pero ¿cómo alcanzamos nosotros este despertar para bendición? ¿Verdad? ¿Cómo lo alcanzamos? Entonces quiero que me acompañes a Lucas capítulo 12 y verso número 20. ¿Verdad? Dice la Biblia, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Ay, esto me llama a mí aquellos que estaban adormecidos, no sirviéndole al Señor, sino sirviéndose a sí mismos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para alcanzar este despertar es dejar toda necedad, porque aquí le dicen necio, y no quiero entrarme tanto al significado de la palabra necio, que también es impresionante, por ejemplo acá en el griego, sino que quiero que veamos que esta persona estaba ocupada no en las cosas del Señor, sino que ocupado en sus propias cosas, en sus propios negocios, en su propia vida, en su propio caminar, ¿verdad? ¿No será, amado hermano, que estamos perdiendo el tiempo ocupados más en nuestras propias cosas? Y no digo yo que sea mal ocuparnos de nuestras propias cosas. Pero ¿qué tanto dedicas el tiempo a tus cosas y no a las cosas de Dios? ¿Sabes que todos nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Aleluya, amén, qué bueno, bendito sea Dios. ¿Tú sabes que todos los que somos hijos de Dios deberíamos de estarle sirviendo al Señor? Aunque solo un amén hacia allá a la distancia, ¿verdad? Y no veo ningún amén escrito ni nada, ¿verdad? ¿Y por qué te lo digo? Porque hay una promesa en el servir. Dice que el Señor va a estar cerca de aquellos que le sirven. También hay otra promesa que dice que el Señor va a hacer la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. También hay otra promesa que dice y mi servidor estará conmigo. Solo ahí le di 3 promesas de parte de Dios. Pero aquí este personaje estaba
sirviéndose de sí mismo, a sus cosas, a sus negocios. Ya, hermano, perdóname, tal vez hay algunos que no les va a gustar lo que voy a decir. Pero si tú servías y dejaste de servir, creo que ocupaste el peor tiempo para hacerlo. Porque, hermano, ¿cómo vamos a hacer? Te quedaste como ahora sin servir. ¿Y qué tal el Señor viene? Ah, pastor, pero yo soy cristiano y he servido toda mi vida. No pensemos en las cosas del pasado. Si el pasado ya pasó, es ahora, es este tiempo. Porque ¿sabes qué significa realmente el servir? Porque muchos piensan que es solamente tener privilegio. Y qué hermoso tener privilegio. Pero en realidad el servir lo que significa es morir. Eso, aquel que sirve tiene que estar dispuesto a morir. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque si tú eres de aquellos que no obedeces o te cuesta obedecer o reconocer a la primera que tu líder o que el pastor o que un hermano te diga, mira, esto no lo hiciste bien, dejas de servir. Entonces no estás preparado, estás vivo. Y ahora lo que necesitamos es morir a nosotros mismos. ¿Cómo? A través del servicio. Entonces, ¿cómo le llama el Señor? No yo, sino ¿cómo les llama el Señor a estas personas, a esta clase de cristiano? Necio. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la característica de un necio? Que uno le está diciendo, no, hermano, es que mire, no, es que fíjese, no, pero es que, no, es necio. Ya no hay otro calificativo, necio. Mejor sacudámonos toda necedad y pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad, si se reabre todo y podemos tener los servicios presenciales como antes, porque puede ser que empecemos a reunirnos poquitos. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. Que el Señor nos ayude. Lo que sí sé es que nosotros nos estamos preparando, ¿verdad? Amén. Pero mientras ese tiempo se llega, hermano, que el espíritu de servicio, hermano, esté latente en nuestro corazón. Y si no lo tenemos, hay que pedírselo, porque la Biblia dice que es un don. Aquellos que tienen el don de servir, el don del servicio, dado por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedir el auxilio. Mire, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Amén. Ahora, ¿cómo lo alcanzamos? Veamos una más. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 20 y verso número 1. Fíjate, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Qué palabra más dura del profeta, ¿verdad? Pero si el rey Ezequías hubiera entendido, se hubiera acoplado, adaptado a los planes de Dios, no se hubiera perdido. Pero no quiero hablar tanto de eso, sino que lo que el Señor nos está pidiendo entonces para poder alcanzar este nivel de poder despertar es que debemos de poner en orden nuestra vida, nuestra familia. ¿Cómo está tu familia ahora, hermano? Es que estas preguntas duelen. Estas preguntas duelen porque puede ser que tu familia no esté en orden. Que ahí está papá, está mamá y están los hijos. Pero ahí no manda papá, ahí mandan los hijos. Ay. O puede ser de que ahí no mande papá ni los hijos, sino que manda mamá. Sí, peor todavía, ¿verdad? No, debemos de poner en orden nuestra casa. Y no me estoy refiriendo de que desde que se levanta el papá, bueno, mondaos, aquí voy a mandar yo, aquí se hace lo que yo digo, y porque yo sigo siendo el rey. No, tampoco es eso. Sino que tienen que ver en nosotros, hermano, una autoridad de parte de Dios. Recuerde que las autoridades, dice, no están para destruirnos, no están para hacer las cosas malas. Claro, dice la Biblia en Romanos 13, ¿verdad? Si hiciste el mal, te va a corregir la autoridad, pero no están para eso, están para bendecirnos. Entonces debemos de poner en orden primero nuestra vida y después nuestra casa, porque si no es síntoma de que estamos dormidos.
Amado hermano, muchas batallas se han perdido. Miren, grandes ministros de la palabra. Ejemplo, nosotros podemos ver ahí a los hijos de Elí. El tremendo siervo de Dios. Aunque al final, pues ya no quiero hablar del final, pero Dios lo eligió y sus hijos se perdieron. Ah, sí, pastor, porque Elí era malo, por eso lo quitaron. Vaya, y Samuel, ¿verdad? ¿Dónde dejamos a Samuel? ¿Dónde dejamos a Samuel? Que dice que sus hijos también, ¿verdad? ¿Dónde? Samuel era un profeta reconocido de Dios, tremendo, ungió reyes, hermano, hizo portento. ¿Y sus hijos? Y dice que no habla de su mujer, de su esposa. Si sus hijos se perdieron, ¿qué habrá sido de su esposa? Entonces quiere decir que, bueno, yo al final me voy a tener que reconciliar con él allá arriba, ¿verdad? Pero sus hijos se perdieron. Que no nos pase eso, amado hermano, padre de familia, papá, mamá que me estás viendo. Pon en orden tu vida para que esté en orden tu casa. Si ser padre no es fácil, eso siempre lo dice mi esposa. Ser padre no es fácil, no hay un manual. Tal vez hay padres que se llaman Manuel, pero no hay un manual, ¿verdad? Nuestro mejor manual, ¿sabe cuál es? A ver, le voy a preguntar, aunque mi esposa ya lo acaba de decir. A ver, si usted no lo alcanzó a escuchar ahí, ¿cuál es el mejor manual? El mejor instructivo. Claro, la Biblia, ¿verdad? Y tú lo pusiste, pon ahí la palabra, la Biblia. Ese es el mejor manual donde nosotros podemos aprender. Hay cosas que nos quedan por experiencias, como platicábamos, ¿verdad? Mi mamá siempre me decía a mí, hijo, la bendigo allá donde está en mi preciosa Guatemala, la verdad. Me decía ella, o me dice, ¿verdad? Hijo, usted va a aprender a ser padre. No, perdón, usted va a aprender a ser hijo cuando sea papá. Y eso de que yo no era aquellos hijos mal portados, hermano, yo una belleza de hijo, de verdad, sí, bien portado. ¿Conté algún chiste o qué para que se estén riendo? Hermano, así, esa es la enseñanza. ¿Y qué razón tiene mi mamá? De verdad, qué razón, la bendigo en el nombre de Jesús. Ahora yo les digo a mis hijas, ustedes van a aprender a ser mamás cuando tengan sus propios hijitos. Bueno, ustedes van a aprender a ser hijos cuando sean mamás, ¿verdad? Ustedes van a aprender a tener esa virtud de hijas cuando sean mamás. Sí, hermano, si yo les digo a mis hijas, las lágrimas de un padre, cuando un padre llora, un día voy a predicar de eso, hermano, porque yo sé que hay padres que han llorado por causa de los hijos, y cuando un hijo hace derramar una lágrima a un padre, ay, pero como no estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos alcanzar? Poniendo en orden nuestra vida y nuestra casa. Ay. Veamos una más, Padre Santo, y como que Naomi me está adelantando el tiempo ahí, porque, mire, acompáñame a Mateo capítulo 18 y verso número 23. Aquí la lectura es más larga, pero solo voy a leer este verso. Usted sígalo leyendo hasta el final, ahí en su casita. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ese tiempo, hermano, está tan cerca. Nuestro Rey de Reyes, el Dios poderoso del universo, creador de todo lo que existe, ya va a empezar a ajustar cuentas con nosotros. Hermano, nos vamos a presentar al bimá de Cristo para ajustar cuentas. Que cuando ese ajuste de cuentas, hermano, no le debamos nada al Señor. Porque usted sabe acá, esta es la parábola, ¿verdad? Que nos habla acerca de aquel hombre que el rey le perdonó aquella inmensa deuda. Creo que 10,000 denarios creo que le debía, no sé si ahí los esgrimistas bíblicos me pueden ayudar. En Mateo 18, 23 creo que sí eran 10,000 denarios lo que le debía. Es una deuda inmensísima. Y el otro le debía creo que 100 denarios. Entonces vino el rey y perdonó a aquel hombre que le debía hasta la vida de todas sus generaciones. Y se la perdonó. Y después este hombre malvado
Fue con aquel que le debía 100 y lo estaba ahorcando y le dijo a los consiervos de él, dice, llévenlo, arréstenlo, métanlo a la cárcel, a él, a su esposa, a sus hijos, hasta que me pague lo último. Entonces estos siervos, al ver la actitud malvada del que había sido perdonado, fueron y se lo contaron al rey. Y el rey, enfurecido porque no había podido perdonar la deuda, fue y le dijo, pero no, yo te perdoné a ti la deuda. ¿No te perdoné yo a ti todo lo que me debías? ¿Por qué no hiciste tú lo mismo? Le dijo. Entonces le dijo, agárrenlo, métanlo a la cárcel de más adentro y que no salga hasta que no pague lo último que debe. Entonces pero el meollo del asunto es, ¿verdad? Al final, el último verso dice, de Mateo 18, dice que debemos de perdonar a nuestros hermanos. Debemos de perdonarnos los unos a los otros. Debemos de perdonar las cosas que nos hayan hecho. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas contra Él. Ahora, este pasaje es bien interesante porque pone en la parábola, en los talentos, en la deuda, me refiero a la deuda, una deuda totalmente imposible de pagar. Que lo único que había aquí era la oportunidad de la misericordia. Mira, y así es Dios con nosotros. Quiero regresar al slide anterior, ¿verdad? O recordarte de cómo lo alcanzamos poniendo en orden la casa. ¿Verdad? Porque si la abundante misericordia de Dios llega a nuestra casa, Dios nos puede perdonar si no lo estamos haciendo bien y entonces se empieza a poner en orden mi vida y mi casa por completo. Mira, lo que nosotros necesitamos, amado hermano, es entender que para poder despertar completamente, primero necesitamos dejar toda necedad. Segundo, tener un cambio, poner en orden mi vida y mi familia. Y tercero, debemos de ponernos a cuentas delante de Dios. Claro, hay muchas más. Pero yo puse estas como tratando de abarcar en general. Si tú y yo nos ponemos a cuentas delante del Señor y sinceramente nos acercamos hasta el altar y le decimos, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame, Señor. O de seguro que la abundante misericordia de Dios nos va a perdonar y nos va a poder ayudar a salir adelante. Mira, Dios no quiere destruir a nadie. Dios no quiere que nadie se pierda. El que va a ser destruido y el que se va a perder es porque decidió negar a Jesús. Pero todavía hay un tiempo precioso de oportunidad. Si tal vez tú, amigo, que estás viendo y no sabías nada de esto, ¿verdad? Hay un tiempo de oportunidad para tu vida, para tu casa. Solamente recibe a Jesús en tu corazón, reconócelo, ¿verdad? Órale al Señor, ¿verdad? De que tal vez lo que está pasando alrededor es algo feo, pero la abundante misericordia de Dios quiere rescatarte, quiere salvarte. Incluso, porque estoy hablando de salvación, pero incluso hay pueblo de Dios que quizás se ha alejado. También es un tiempo de ponernos a cuentas delante del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que este tiempo que estamos experimentando, amados hermanos, es un tiempo de ponernos a cuentas todos los días, porque no sabemos en qué momento pueda venir el Señor, en qué momento va a sonar el shofar y vamos a subir al bimá de Cristo. Y yo de ahí no quiero salir avergonzado, yo quiero estar a cuentas con Él. Por eso, mire, lo mejor que podemos hacer nosotros, que somos cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos sido salvados, es ponernos a cuentas, ir al altar delante del Señor y ver cómo estamos delante de Él. Si estamos caminando bien, si no habrán algunas cosas que tenemos que dejar, que confesar, que pedir perdón. Y para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, la escapatoria es ahora o nunca. Y se llama Cristo Jesús. Antes de que se cierre la puerta. ¿Cuál puerta, pastor? Bueno, es que estoy pensando en el arca de Noé, ¿verdad? El arca de Noé, tú sabes que tenía una puerta que solamente se abría o cerraba
por fuera, por fuera. ¿Cómo así, pastor? Dice que el arca, después de que entró Noé y su familia y que entraron todos los animales, estuvo abierta durante 7 días. Oh, 7 días. Número 7 es un número precioso. En esos 7, ese número 7 es el tiempo de la abundancia, de las vacas gordas, de las espigas llenas de fruto, el tiempo de abundancia. 7 años, figura. 7 días estuvo abierta, 7 años de abundancia que no creo que terminarán en septiembre del próximo año, ¿verdad? Está a punto de cerrarse esa puerta. Bueno, tendríamos que hablar o tú ver los otros temas que hemos hablado para que me entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, qué impresionante es entender entonces que en ese periodo que el Señor nos está dando, este tiempo que estamos experimentando, el Señor Jesús tiene misericordia, un lapso de misericordia. Quiere que nos salvemos todos, que nos reconciliemos todos. Entonces no seamos duros, sino acerquémonos al Señor, ¿verdad? Como he dicho en otras ocasiones, los jóvenes dicen, no, yo soy muy joven, no, mejor no lo hago porque estoy muy joven y tengo que vivir. Y los viejitos, no, yo ya estoy muy viejo, eso ya no es para... No, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere estorbar a todos, pero Dios quiere salvarnos a todos. Así es de que, entonces ya vimos cómo lo alcanzamos, pero ahora la pregunta sería, ¿quiénes son los que se levantan? ¿Quiénes son los que se levantan? Y aquí es donde yo quiero que veamos en dónde, por lo menos, en dónde empezó este tema, dónde el Señor me empezó a hablar. Y quiero que empecemos, pues, ¿verdad? Que me acompañes a Isaías capítulo 52 y verso número 1. Este pasaje es de donde salió todo este tema. Todo este tema que te estoy compartiendo este día se basó en este verso. Y de ahí el Señor nos fue hablando y enseñando otras cosas. Pero dice Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Este pasaje tiene una belleza bien profunda, porque Sión es la iglesia. Eso ya lo tenemos nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Y si no lo entiendes, quiero que sepas que la Sión es figura de la iglesia, es decir, de nosotros, o como dijeran allá en países de Centroamérica, nosotros, ¿verdad? Así, de nosotros, esa es figura de la iglesia. Sión es figura de la iglesia. Entonces, ¿qué características debemos de tener? Aquí en este pasaje le está diciendo, traduzcámoslo, despiértate, despiértate y vístete de tu poder, iglesia. Quiere decir de que se había quitado ese ropaje de poder. Es decir, que había abandonado su comunión con el Espíritu Santo. La única manera de que la iglesia esté dormida es porque no tiene comunión con el Espíritu Santo. Qué triste es entender que hay lugares donde no hay comunión, sino que lo que hay es desorden. Porque ¿cómo puede haber comunión si desde la cabeza hay un desorden? ¿Cómo puede un pueblo progresar en santidad si desde la cabeza no hay santidad? Por eso nosotros, que el Señor nos ha llamado a este honroso ministerio. Mire, tal vez alguien se preguntará, pastor, ¿y usted cuándo el Señor lo llamó? ¿Verdad? ¿Cuándo usted lo llamó? Mire, estoy preparando una serie de temas que se llaman experiencias. Bueno, no sé si van a ser temas, sino que van a ser tal vez anécdotas, ¿verdad? Donde quiero invitar a algunos hermanos que compartan conmigo, ¿verdad? Algunos que han vivido estas experiencias, pero yo recuerdo una muy, muy preciosa, pero te estoy hablando tal vez más allá de 20 años atrás, más, porque solo aquí tenemos 20 años, unos 30 años atrás tal vez, donde el Señor, me recuerdo tan claro, y ahí estaba mi hermano, me recuerdo, ¿verdad? De hecho fue en la casa de mi hermano donde se estaba haciendo un discipulado, y yo sé que si mi hermano está viendo ahí,
¿verdad? O lo va a ver, ¿verdad? Se va a recordar. Yo, ese día me invitaron a mí a compartir un discipulado de jóvenes. Y entonces yo llegué a la casa de él, iba entrando, iba saludando a los hermanos, a los jóvenes. Y cuando llegué a la casa, habían muchísimos jóvenes, habían bastantes. Y cuando entré a la casa, cuando llegué a la sala, estaba saludando cuando de repente la esposa del pastor, ¿verdad? Hermana Carmen, también una mujer de Dios, bendecida, empezó a profetizar. Y yo me quedé así, parado, ¿verdad? Y me señala y dice, así dice el Señor, hoy te he cambiado tu corazón y te he puesto un corazón de pastor. Y me empezó a bendecir el Señor. Ese día yo entendí. Ese día yo entendí para lo que el Señor me quería usar. Me entendí. Después el pastor me empezó a hablar muchas otras cosas, pero ese día el Espíritu Santo directamente me llamó, me hizo entender. No sé, tal vez tendría unos 17 años, tal vez 17 años, 17, 18 años. Pero qué hermoso es entonces entender la experiencia, ¿verdad? Entonces, pero hay muchos que se han quedado dormidos en el propósito que Dios le ha dado. Muchos se han conformado o muchos se han adormecido. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que muchos quizás se han acostumbrado. Entonces, por eso aquí el llamado del profeta Isaías, mire desde cuándo, ¿verdad? Despierta, despierta. Vístete de tu poder, oh Sión. Entonces, el poder de la iglesia, es que escuche esto es precioso. El poder de la iglesia es el Espíritu Santo dentro de nosotros, operando en nuestra vida, usando nuestra vida, llenándonos de su presencia. Aleluya. Por eso, hermano, mire, y aquí le quiero hablar a toda la iglesia, pero en particular a un pequeño grupo de los hermanos que profetizan. De los hermanos o de las hermanas que profetizan. Porque, mire, ayer comentábamos con algunos hermanos que yo extraño la profecía. Claro, extraño la reunión, extraño la alabanza, la adoración, el cántico nuevo, los dones, pero la profecía de parte de Dios. Pero eso no quiere decir de que yo no esté orando o que no esté orando en lenguas. Por eso a los hermanos que profetizan y a los hermanos y a las hermanas que profetizan, tu comunión no tiene que haberse quedado encerrada. ¿Verdad? Tu comunión no tuvo que haberse quedado detenida sin hablar en lenguas. Tú tienes que hablar en lenguas en tu casa, tienes que orar en el Espíritu, tienes que cantar en el Espíritu, tienes que adorar en el Espíritu, tener esos momentos donde tú vienes y empiezas a orar. Claro, vas a empezar a orar normalmente, pero tu oración tiene que subir hasta llegar a un momento donde tú tienes que hablar en lenguas. Tú sabes que uno de los impedimentos que el diablo quiere ponerle y de obstáculos le quiere poner a algunos cristianos en la mente es que el don de lenguas no es para este tiempo, que eso ya fue hace 2000 años nada más. Y muchos se basan en decir de que porque las naciones, habían 10 naciones en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Dice que habían 10 naciones que cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas les entendían en su propio idioma. Entonces esos son idiomas. Ay, hermanos, pasaron por de noche. Perdónenme que lo haya dicho así, ¿verdad? Pero un idioma se aprende. Un idioma, tú vas y lo estudias. Hay algunos, por ejemplo, que tienen 20 años de estar aquí y no han aprendido el idioma. Entonces un idioma se aprende, pero lo que pasó en Pentecostés no fue que ellos aprendieron o que estaban estudiando un idioma diferente. El Señor se los dio. ¿Cómo? Como un don de lenguas. Entonces puede ser de que tú hablando en lenguas en tu casa estés hablando misterios. Dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica y se comunica con Dios y habla misterios. Entonces quiere decir que solo tenemos que buscar la llenura. Despierta, despierta y vístete de tu poder. Hermano, sin comunión con el Espíritu Santo, no vamos a poder estar despiertos, no vamos a poder estar vestidos. Y para irnos con el Señor, déjame decirte que tenemos que estar vestidos.
Por eso fue que aquel que entró le dice el rey, ¿y cómo hiciste para entrar aquí si no tienes el ropaje especial? Y lo sacaron. Dice aquí, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén. Mire, Jerusalén, cuando uno ve el significado, significa sembrado en paz. Jerusalén significa estar en paz. Entonces aquí la iglesia que quiere tener paz, escuche bien, la iglesia que quiere tener paz, sus ropajes tienen que ser hermosos. Ay, pastor, por eso me voy a ir a la Michigan Avenue a comprarme lo más. No se refiere a eso. El ropaje hermoso, cada vez que la Biblia habla de hermosura, o cuando la Biblia habla de hermosura, debemos de entenderlo lo literal, pero también la figura espiritual que nos habla de santidad. Entonces aquí dice, ponte tus ropajes de santidad para que tengas paz. Y aquí, entonces quiere decir que la iglesia no lo tenía porque estaba dormida, había perdido la comunión con Dios, no camina en santidad. Es la única forma que una iglesia esté dormida. Ahora, dice ciudad santa, como que lo vuelve a repetir, ¿verdad? Ciudad santa. La hermosura es figura de la santidad y todavía lo remarca, santidad 2 veces. La santidad, santidad. Ahora, los beneficios o las bendiciones de caminar en santidad. Te voy a decir uno que tú ya lo sabes, ¿verdad? En la carta a los Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad a nosotros entonces, el caminar en santidad, el procurar consagrarnos para Dios, apartarnos para Dios y vivir una vida agradable en santidad, nos prepara para ver al Señor. Mire, aquí muchos teólogos, ¿verdad? Y se preguntan, ¿puede alguien ver a Dios? ¿Acaso no dice que el que ve a Dios muere? Pasaron de noche, ¿verdad? También. Porque ¿qué fue lo que vio Moisés? ¿Acaso no le dijo al Padre, no le dijo al Señor, Señor, quiero verte? Él le dijo, mira, él fue el que le dijo ahí, ¿verdad? El que me ve muere, pero voy a pasar. Es que esto solo lo puede hacer Dios, porque le dice, mira, pero está bien. Le dice, mira, si de verdad tú me amas, si de verdad tú estás conmigo, quiero verte. ¡Ah, qué aventado ese Moisés! Mira, las bendiciones se alcanzan a veces siendo así, aventados, hermano. Pero bueno, mira, le dijo el Señor a Moisés, algo inentendible para nosotros, incomprensible. Dijo, mira, yo voy a pasar y voy a poner mi mano en la cueva y cuando yo pase con mi gloria, voy a poner la mano y después la voy a quitar para que me veas. Pero como si ya había pasado, pues, ¿verdad? O sea, es algo incomprensible. Total de que Moisés, y cuando él sale, hermano, lo ve, le ve sus espaldas. Le ve sus espaldas a Moisés, Moisés al Señor, y que iba sobre una nube, dice, y lo vio el que, hermano, eso ha sido impresionante. Amén. Pero no se quedó ahí, porque cuando Miriam, su hermana, murmuró en contra de la esposa de Moisés. Ay, es que terrible eso, hermano. Dice que le dijo, mira, yo para hablarle a todos, dice, a todo el pueblo, utilizo a profetas, dice. Yo para hablarle a todos uso profetas. Pero cuando yo le quiero hablar a Moisés, dice, yo le hablo cara a cara. ¿Qué significa eso? Hablarle cara a cara a alguien. Eso significa estar cercanía, estar cerca de Él. Ahora, esa expresión en el hebreo, cara a cara, aparte de lo que significa, hay una cosa que a mí me gustó mucho, que significa un beso. Aleluya. Imagínense, el Padre de Gloria se acercaba y besaba a Moisés. Le daba un beso. ¡Qué hermoso! Mire, si hay algo que puede bendecir el corazón de los hijos o el corazón de los padres, es un beso de un padre con ternura a sus hijos.
Pero algo que derrite el corazón de los padres es el beso con ternura de sus hijos. Por eso, amado hijo que me estás viendo, cuando te acerques con papá o mamá, dale un beso con ternura. Porque hay algunos que ya ni el cachete, la oreja le ponen para que le bese, ¿verdad? Y otros la frente, como que son toros, ¿verdad? Así, así. No, un beso con ternura. El beso del Padre. La nube de gloria de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. Siento una presencia tan preciosa del Señor. ¿Sabes que el Señor quiere que despertemos como iglesia para que podamos vestirnos de ese poder, que nuestro ropaje hermoso, que caminemos en santidad? La única forma que tú y yo podemos caminar en santidad, y con esto quiero terminar, por lo menos esta parte. La palabra despierta, cuando lo vemos en Isaías 52, dice despierta, viene del hebreo ur. Y esta palabra significa abrir los ojos, avivar, levantar, velar. Lo interesante de este pasaje, que para mí es avivar. Fíjate, el Señor nos quiere despertar para avivarnos, como en nuestra relación con el Señor. Y fíjate que, entonces, esto es figura de la unción del Espíritu Santo. Se nos van a abrir los ojos, ¿verdad? Que en realidad lo que trae este despertar es una revelación. El Señor está próximo a revelarse a nosotros en su parusía, en ese apocalipsis. Hermano, tenemos que buscar el estar preparados. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. También dice, utiliza la palabra vístete, viene del hebreo lavash. Y esta palabra lavash significa envolver, ponerse un vestido, armar o cubrir. Ahora, quiero entonces que entendamos que quiere decir de que antes no lo tenía. No estaba envuelto, no tenía ningún vestido, no tenía armas, no estaba cubierto. Qué importante entonces es la figura de la cobertura. Porque entonces, al decir vístete, a lo que se refiere es, ¿tienes cobertura? ¿Estás cubierto? El mal de este tiempo es no reconocer, respetar, ni obedecer las coberturas. Y esa es una bendición que el diablo le ha querido robar y le ha robado a algunos, aún dentro de las congregaciones. Porque si a ti te preguntaran, ¿quién es tu cobertura? Muchos dirían, bueno, depende, ¿verdad? El entendido diría depende. Bueno, mi cobertura general, Dios. Mi cobertura biológica, mis padres. Y mi cobertura, ¿verdad? De congregacional, ¿quién? Los pastores. Pero hay muchos que no tienen pastor, aunque se congreguen. Y eso es difícil, porque entonces esto es figura, porque aquí dice, vístete, es armar, armarse, fíjense, armarse. Entonces quiere decir, pero no armar porque estaba desarmado, sino que le está dando armas para poder pelear, armas para poder ganar las batallas. Entonces esto es figura de prepararnos. Estar vestido significa estar preparado, tener el armamento espiritual para yo poderme vencer al enemigo y poderme presentar delante del Señor. Y esto lo que nos trae entonces es protección. Lo que nos trae es protección. Fíjate, solo antes de que quiero, bueno, no lo voy a ver ahorita después. La protección.
Voy a regresar al verso anterior. Cuando en el pasaje ese que vimos de Isaías, poder viene del hebreo os y significa alabanza y refugio. Padre Santo. Bueno, de aquí entonces quiere decir que esto es figura de ser un verdadero adorador y un verdadero alabador delante de Dios. ¿Y qué es lo que trae? Libertad. Aquel que tiene libertad puede levantar sus manos, puede danzar. Porque usted no me diga que tiene libertad si no puede danzar, si no puede mover sus manos. Hay algunos que hemos visto que tal vez no pueden ponerse de pie, pero están con más libertad que aquellos que tienen sus dos pies sanos. Amén. Por eso que el Señor haga un milagro poderoso, no solo natural, sino espiritual, en el nombre de Jesús. Entonces, esta preparación lo que trae es libertad. Y los ropajes, la palabra ropajes viene del hebreo beged, escucha, que significa cubierta, manto, vestido, vestidura. Y pues es figura de cobertura también. Pero aquí la cobertura, como trae manto, es figura de autoridad. Oye bien, tú no puedes tener autoridad si no tienes autoridad sobre ti. Este tiempo hay muchos que pretenden tener autoridad, pero no reconocen autoridad sobre ellos. Yo bendigo mi autoridad, el apóstol Sergio Enríquez, que nos cubre y que es nuestra autoridad, es nuestro Padre espiritual. Y no porque lo conozcamos de hace 20 años, no. Hermano, el primer contacto que nosotros tuvimos con el apóstol, la primerita vez que él oró por mí, en un retiro, tenía 16 años. Yo, 16 años. Y me bendijo. Y yo se lo comenté al apóstol en una vez que pudimos compartir con él. Y le comentaba. Y que todo lo que él me dijo en esa oración se ha cumplido. Hasta este tiempo. Imagínense cuánto tiempo después. Y ahí está la bendición y la promesa del Señor. Entonces bendigo mi autoridad, me siento cubierto, me siento bendecido. Y esa bendición que desciende sobre mi autoridad baja sobre mí y también baja sobre el pueblo de aquellos para quienes somos autoridad, para aquellos quienes somos sus pastores. Entonces, quiero regresar al pasaje de Isaías porque hay algo interesante que quiero hablarte, que no hablé, y es que al final dice, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Ahora, ¿quiénes son los incircuncisos y quiénes son los inmundos? Yo puse ahí, no sé si lo viste. Ok, entonces, los incircuncisos son aquellos que no tienen pacto y que no tienen compromiso delante de Dios. ¿Quiénes son aquellos indefinidos, indecisos, que dicen, no, yo no me meto, no, yo no me voy tan profundo, no, yo así estoy bien? No tiene compromiso, no tiene pacto delante de Dios. ¿Y quiénes son los inmundos? Los inmundos son aquellos que están sucios. Pero también la palabra inmundo, dice en el diccionario literal, dice, el inmundo es uno que no tiene pureza, ¿verdad? Y al decir que no tiene pureza se refiere a que está mezclado. Entonces son aquellos sucios que se mezclan. Tú y yo, amado hermano, no debemos de ser de esta clase, sino debemos de ser aquellos que están despiertos, que tienen su vestidura de poder, sus ropajes hermosos y caminan en santidad. Y la única manera de que nosotros podemos hacerlo es pidiéndole al Señor que nos haga brillar con la luz de su Espíritu Santo. Yo no sé si tenemos algunos hermanos que han pedido oración ahí. ¿Verdad? El suegro de hermano Álvaro se llama Antonio Jacome. Ok, Antonio Jacome. Ajá. ¿Y quién más? A hermana Astrid, Brian, ok. ¿Quién? Hermano Oscar, ok, bueno. Entonces vamos a orar por esas peticiones, ¿verdad? Pero, amado hermano que me estás viendo, yo creo que estamos en un buen momento ahorita para que entendamos, para que despertemos, por lo menos en esta parte, que despertemos.
como iglesia que somos, que despertemos. Que cuando salgamos de esto ya no seamos los mismos, sino que busquemos al Señor con toda nuestra fuerza, porque va a ser la recta final. Y esto así lo siento decirlo, así lo siento, hermano. Cuando salgamos de aquí va a ser la recta final. Son los últimos 100 metros donde ahora llegó el tiempo de correr y ya no es de resistir, es de correr, iglesia. Entonces vamos a orar por el hermano, el suegro de mi hermano Álvaro. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Se llama Antonio. Antonio Jacome, ok, Antonio Jacome es el papá del esposo de mi hermano Álvaro, por mi hermana Astrid, por Brian y por el hermano Oscar, para que el Señor los sane por completo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti, primeramente dándote gracias por lo maravilloso, lo hermoso que has sido con nosotros, Señor. Ahora, Señor, ponemos en tus manos la vida de tu iglesia, Señor, y te pido, Señor, por favor, que conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad, Señor, tú vengas obrando sobre cada uno, afirmando sus pasos, atrayendo a los que están lejos, afirmando, fortaleciendo a aquellos que están débiles, Señor. Ahora, Señor, te pedimos por las peticiones, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que están pidiendo oración, Señor, te pedimos, Señor. Por Fernando, por Fernanda Hernández, Señor, y por Normita Hernández, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, ahí, Señor, que los bendigas, que los guardes donde ellos están pidiendo oración, que conforme a tu bendición vengas tú obrando en sus vidas, Señor. También te pedimos por mi hermana Astrid, Señor, por Brian, por el hermano Oscar, Señor, yo te suplico, Señor, que pongas tu mano de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que ahí vengas tú obrando con salud sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos por Antonio Jacome, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas tu mano allá a la distancia, donde él está, quizás en Colombia, no lo sabemos, Señor, pero que vengas tú obrando sobre su vida, Señor. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hasta donde ha llegado esta transmisión, Señor, el consejo de tu palabra, el Espíritu Santo lo tome, Señor, y que nos auxilie, que nos ayude, Señor, a poder brillar delante de ti, no para ser vistos, sino para ser alumbrados, iluminados por tu Espíritu Santo. Que venga ese cambio para que cuando, Señor, tengamos esa luz completa dentro de nosotros, Señor, podamos ser arrebatados, seguirnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que tú quieres experimentar esta bendición que tienen los hijos de Dios. Yo te invito para que repitas esta oración conmigo y le digas al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a experimentar el amor precioso, la bendición, el perdón de Dios. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Si no tienes un lugar donde congregarte, pues ven, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es a través de las redes sociales que están apareciendo acá en este momento. Te invito para que las compartas, para que les des share, para que le des like. Y para que nos visites, visita nuestra página, también ahí tenemos, pues queremos ser de bendición, tenemos temas, tenemos predicaciones, tenemos la predicación en vivo también, la última predicación en vivo, también tenemos una sección solo para niños que estamos trabajando ahí, que esperamos que la estén visitando y que sea de bendición para aquellos que la visitan, ¿verdad? Quiero pues invitarte para que el día de mañana a partir de las 7:30 también tengas ese punto de contacto por medio de nuestras redes. Vamos a continuar hablando acerca de el despertar de la iglesia. Así es de que, amado hermano, yo te bendigo que este inicio de semana, que esta semana nueva que va a empezar, la gracia y el favor de Jehová estén contigo, que el bien y la misericordia te persigan,
te alcancen, te abracen y te besen, y que el Espíritu Santo sea como un escudo alrededor tuyo. Así de que les amamos, les bendecimos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.